Damas y caballeros, sean bienvenidos. Emisoras de México presentan a su programa estelar, Radio Somar, donde tus historias tienen voz. Pasó un tiempo desde que escucharon la voz de este locutor, ¿no? Bueno, el día de hoy volveremos a nuestra programación normal. Volvemos con el año nuevo y volvemos a la realización de nuestras transmisiones, esperando sean escuchadas por ustedes y nuevo público, continuando con más historias de terror. El equipo y yo le seguiremos trayendo historias, noticias e información acerca de casos ocurridos en México. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Acompáñenme en estas transmisiones y no cambien de frecuencia. Yo soy su presentador David Ojara y estaré con ustedes en todos y cada uno de los programas. Sin más por el momento, quédate con nosotros y sigue sintonizando. El caníbal de la Guerrero. José Luis Calva Cepeda, quien fue bautizado como el caníbal de la Guerrero, es uno de los asesinos seriales mexicanos más aterradores en la historia reciente de la Ciudad de México. El 8 de octubre de 2007, la policía ingresó a su departamento en la calle Mosqueda, Colonia Guerrero, tras reportes de la desaparición de su pareja, Alejandra Galeana. Calva intentó huir saltando por una ventana, pero fue atropellado por un taxi y posteriormente detenido. Quédate con nosotros para escuchar esta terrible historia. Sin más introducción, comencemos. Ciudad de México, octubre de 2007. En los cafés del centro, un hombre recita poesía. Es culto, seductor y parece llevar el alma de un artista romántico. Pero detrás de sus versos se escondía un apetito que la razón humana no puede comprender. La infancia de este hombre, quien se autoproclamaba como un escritor, poeta y dramaturgo, no fue sencilla. Su padre murió cuando era muy pequeño, y su madre golpeó y torturó a sus 6 hijos por años. Además, los obligaba a decirle papá a todos los hombres que llevaba a su hogar. Cuando Calva Cepeda cumplió 6 años, sufrió abuso sexual por parte de un adolescente de 16 años. A los 12, su madre, quien siempre lo maltrató física y psicológicamente, lo corrió de su casa, por lo que comenzó a vivir en la calle. Siempre fue un niño introvertido que, a pesar de todo, buscaba la aprobación de su madre, algo que jamás consiguió. Muchos creen que fue el silencioso rencor hacia su madre lo que detonó el odio que tenía hacia las mujeres. Su faceta como artista. El conocido como caníbal de la Guerrero se decía poeta, periodista, escritor y actor. Escribió una decena de novelas y obras de teatro, pero su especialidad siempre fue la poesía. De hecho, durante una época se ganó la vida vendiendo sus obras, recitando poesía y monólogos en las calles de la Ciudad de México. También enamoraba a sus víctimas con detalles como chocolates y flores. Lo que lo convirtió en un feminicida serial fue el hecho de que asesinó a 3 mujeres, con un modus operandi similar. Un asesino en serie es quien comete 3 o más asesinatos, generalmente con el mismo modus operandi, durante un extenso periodo y normalmente con un lapso de enfriamiento entre cada crimen. Calva Cepeda cumplía con esas características. Detención. La detención del caníbal de la Guerrero se dio el 8 de octubre de 2007, siendo acusado de canibalismo y 3 homicidios. Las autoridades mexicanas lo atraparon en el departamento en el que vivía, en la Colonia Guerrero. De ahí el apodo que se le dio. Luego de que la familia de Alejandra Galeana Garavito denunciaran su desaparición el 5 de octubre de 2007. Alejandra era una madre soltera que creyó en sus poemas. El 5 de octubre de 2007 desapareció. Su familia desesperada no esperó a la burocracia y rastreó sus últimos pasos hasta el departamento 17 en la calle Mosqueda, número 198. Los vecinos del edificio en el que vivía José Luis reportaron un olor insoportable en el lugar. Cuando los policías entraron, encontraron el tronco de Alejandra en un closet, mientras que otras partes de su cuerpo fueron halladas en el refrigerador, cortadas en trozos. También se encontró su antebrazo frito en un sartén. El asesino negó ante las autoridades haber practicado canibalismo,
pero sí se declaró culpable del asesinato. Aunque eso no cambió la postura del entonces fiscal Gustavo Salas, quien mantuvo la línea de premeditación y consumación del acto caníbal. En la sartén se encontraron restos de esa carne y un plato con cubiertos y hasta con un limón que nos hace presumir que las consumió. En un rincón, el manuscrito de su obra cumbre, Instintos caníbales, una novela donde el protagonista hacía exactamente lo que José Luis acababa de hacer. La realidad y la ficción se habían fusionado. El asesino hizo sus declaraciones en el Hospital Choco, pues cuando fue sorprendido por los agentes, se aventó por la ventana de su departamento, lo que hizo que sufriera una leve conmoción cerebral. Se le vinculó también con el asesinato de otras de sus exnovias, a quien también encerró en un automóvil desnuda para que no pudiera escapar, y llegando a basurero, la descuartizó. Asimismo, se le relaciona con el asesinato de una trabajadora sexual, ya que tenía características similares a las otras dos mujeres asesinadas por él. Otro asesinato con el que se le relacionó fue otra exnovia presuntamente maltratada por el hombre. Se trataba de Olga Livia, una maestra de inglés de 23 años, a quien obligó a ver películas pornográficas de Sofía y a tener relaciones sexuales sadomasoquistas. Calva Cepeda murió el 11 de diciembre de 2007 tras presuntamente suicidarse en la celda de la cárcel usando un cinturón. Sin embargo, hubo varias dudas sobre si esto fue real, pues según su hermana, el cuerpo mostraba señales de tortura y violación. El tiempo de José Luis Calva Cepeda tras las rejas fue breve, violento y rodeado de un aura de misticismo y sospecha. Solo transcurrieron 64 días desde su captura hasta su muerte. Tras recibir el alta médica por las lesiones sufridas al ser atropellado, fue trasladado el 27 de octubre de 2007 al reclusorio preventivo Varonil Oriente. Debido a la naturaleza de sus crímenes y al riesgo de ser linchado por la población general, fue ubicado en una zona de máxima seguridad conocida como el Centro de Observación y Clasificación. A diferencia de otros reos que mantienen su perfil bajo, Calva Cepeda parecía disfrutar de la atención durante sus rejillas de práctica. Se mostraba cínico y desafiante. Negaba haber comido carne humana, afirmando que solo la había cocinado para dársela a los perros. Se decía que seguía escribiendo y que incluso otros internos o guardias les pedían que les escribiera cartas de amor para sus novias a cambio de protección o beneficios, manteniendo su fachada de escritor. A pesar de estar en una zona aislada, en las cárceles mexicanas de 2007, los crímenes contra mujeres y niños son los peores vistos. Calva denunció ante su hermana que estaba siendo extorsionado y golpeado por custodios y otros reos. Se reportó que el caníbal vivía con un miedo constante, pues la jerarquía criminal del penal lo había marcado para morir por la aberración de sus actos. 11 de diciembre de 2007. Alrededor de las 6 de la mañana fue encontrado muerto en su celda. El reporte oficial fue asfixia por ahogamiento. Supuestamente utilizó un cinturón de tela para colgarse de los barrotes. La familia de Calva y su defensa legal cuestionaron esto inmediatamente. ¿Cómo un reo de alta peligrosidad tenía un cinturón en su celda? Además, el cuerpo presentaba presuntas huellas de tortura y signos de que había sido violado. Su muerte cerró el caso legalmente, pero abrió la leyenda urbana. Fue enterrado en el Panteón Civil de Dolores, en la Ciudad de México. En su momento, se le prohibió que se realizara una autopsia privada por parte de la familia, lo que alimentó la teoría de que el Estado o la propia mafia carcelera silenciaron al poeta para cerrar un caso que avergonzaba a la administración de la justicia. El caso de José Luis Calva Cepeda dejó una cicatriz profunda en la crónica negra de México por una razón específica. Rompió el arquetipo del monstruo. No era un hombre que se escondía en callejones oscuros. Era un vecino, un poeta, alguien que utilizaba el arte y la palabra, las herramientas más humanas, para cometer los actos más inhumanos. José Luis Calva Cepeda quería ser recordado como un gran escritor. Irónicamente lo logró, pero no por sus versos, sino por escribir con la sangre de quienes juró amar las páginas más aterradoras de la nota roja mexicana. ¿Qué te pareció la transmisión del día de hoy?
Si te pareció interesante este contenido, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita para más videos como este. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso y qué otras historias te gustaría que investigáramos. Si tienes alguna historia que te gustaría que contáramos en este canal, mándanos una carta a nuestro correo. Nosotros la leeremos y la narraremos. Por el momento, nuestra transmisión ha llegado a su fin. Yo soy su presentador Marito Jara, me despido. No sin antes recordarte que esto es Radio Somar. Sigue sintonizando. Desde el cielo, caminando en hacen la diferencia.